Los que necesiten grabación, acá está. Bien, vamos entonces a orar al Señor y así comenzamos nuestra escuela. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por convocarnos y reunirnos y unirnos en el Espíritu para este momento especial de enseñanza, de alumbramiento de nuestro entendimiento para comprender tus verdades, tus revelaciones, aquellas cosas tan poderosas que tú quieres mostrarnos, tu logos y tu rema. Gracias te damos en este día. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra vida entera para que seamos expuestos a tu palabra y nosotros decidimos abrir nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser a ti para ser ministrados y suministrados por tu palabra y por tu espíritu. Te damos infinitas gracias y te adoramos y bendecimos tu nombre por Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a disfrutar de un nuevo tiempo con la palabra del Señor. Así que preparemos nuestros corazones, nuestros cuadernos para tomar los apuntes y estar acá expuestos a la palabra del Señor. Recuerda que si tienes un comentario, una pregunta, allí hay una donde dice acá reaccionar, ahí hay manito para levantar así y o si no, levanta la mano nomás, yo voy a ver de acá, sí, y vamos a estar sabiendo que hace una pregunta o un aporte a lo que estamos compartiendo y conversando. Muy bien, bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Y voy para conectar la enseñanza de hoy, debo situarnos. Comenzamos a hablar la última clase acerca de la preexistencia de nuestro espíritu, es decir, nuestro estado original. Y allí hablamos de la eternidad y del tiempo. Importante que es comprender el tema del tiempo y de la eternidad, porque hubo un tiempo, valga la redundancia, hubo un tiempo donde no había tiempo, ¿verdad? Que era la eternidad de Dios antes que creara todas las cosas. En la creación de todas las cosas, Dios creó el tiempo y el espacio. El espacio tampoco existía. Y entonces tiempo y espacio fueron creados cuando Dios creó todas las cosas. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque la escritura nos habla de cosas que Dios determinó antes de los tiempos, antes que existiera el tiempo. En realidad, todo el diseño de la creación, todo lo que sería determinado acerca de la creación, Dios lo diseñó y lo determinó antes que empezara a crear todas las cosas. Todo estaba designado, todo estaba determinado. No hay accidente en el plan de Dios, no hay imprevistos, no los hay. En nuestra vida sí, pero en Dios no. Muy bien, entonces hablamos de las dos condiciones nuestras en cuanto a nuestra existencia como hijos de Dios. Lo primero es que hemos sido engendrados por Dios en la eternidad cuando ya Dios decidió hacer todas las cosas. Lo primero que Dios hizo fue el reino celestial, el reino de los cielos o los cielos. Y luego creó todas las cosas como el hábitat donde nosotros existiríamos y funcionaríamos, y luego nos hizo a nosotros, más bien nos engendró. Entonces nosotros hemos sido engendrados por Dios, salimos de dentro de Dios como los hijos.
¿verdad? Todos tus hijos estuvieron dentro tuyo, antes de ser manifestados afuera. Y nosotros salimos del interior de Dios y eso es el engendramiento. Pero luego cuando Dios crea este planeta y luego forma a Adán y le da cuerpo humano, nosotros entramos a una segunda fase de nuestra existencia, que es la creación de la naturaleza humana, de nuestra segunda naturaleza, que es nuestra naturaleza humana. Entonces somos engendrados y somos creados. Nuestro espíritu, perdón, fue engendrado y nuestra naturaleza humana fue creada. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la salvación de la naturaleza humana, del hombre, ¿no es cierto? La mujer, la naturaleza humana, el humano, no de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu viene desde la eternidad e irá por toda la eternidad. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Nuestro espíritu jamás ha estado perdido, es nuestra naturaleza humana la que estaba perdida en delitos y pecados, y el Señor vino y se hizo uno de nosotros para rescatarnos. Fuimos entonces encarnados en Adán, creados como humanos en Adán. Y en Adán pecamos, caímos, fuimos echados del huerto y morimos. Bien, luego en Cristo, mira qué importante, nosotros en la eternidad estábamos en Cristo. Vamos a hablar un poco de eso ahora también más adelante. Pero en la eternidad, siempre desde nuestro inicio, desde nuestro nacimiento en la eternidad, estuvimos siempre en Cristo. Cristo ha sido siempre el hombre corporativo, o en ese tiempo el Cristo corporativo, eh, sin relación con la humanidad, como hombres. Nosotros éramos espíritus y Cristo, y conformábamos a Cristo, estábamos dentro de Él. Por eso todas las bendiciones y todas las cosas que ocurrieron en la eternidad con nosotros ocurrieron en Cristo. De manera que tenemos una primera etapa en Cristo como espíritus puros y luego una segunda etapa en Cristo ya como humanos. Y para que eso sucediera, Cristo tenía que venir y tomar naturaleza humana. Cuando Cristo fue engendrado en María, todos nosotros fuimos insertados dentro de él. Por eso la Escritura dice que fuimos circuncidados en Cristo con circuncisión. No, cuando Cristo estaba siendo circuncidado, él, nosotros estábamos siendo circuncidados. Cuando Cristo murió, nosotros morimos, fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuándo fue que estuvimos en Cristo en su cuerpo? En su espíritu siempre estuvimos, pero ¿cuándo estuvimos en su cuerpo? Cuando fue engendrado en María. Y Él nos llevó a nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, por eso es llamado el postrer Adán. ¿Cuándo fue que fuimos insertados en el primer Adán? Cuando Dios sopló y le dio existencia al primer Adán. ¿Cuándo entramos al postrer Adán? Cuando Dios entró en María, Espíritu Santo, y nos insertó a todos nosotros en el, ¿cómo se llama? El cigoto. El, sí, ahí, ¿no es cierto? Ahí entramos nosotros, o más bien fuimos introducidos. Apóstol Hilda, ¿quieres decir algo? Eh, eh, no te escuchamos. Ahí, Ahí sí. ya. Es que hay una doctrina, cuando yo vine al Señor hace Sí. 40 y tantos años, que decía, todos nacemos en el reino de las tinieblas, todos somos de las tinieblas. Entonces, eh, no es así, A porque ver, si sí, fuimos creados en Cristo,
la naturaleza humana, entonces nacemos en Cristo, solo que no habíamos despertado. Eh, lo decimos de esta forma, mire, todo lo que, todo lo que Cristo consiguió, todo lo que fue hecho en Cristo, sí, todo, eh, su muerte en la cruz, el perdón de nuestros pecados, nuestra redención, todo está hecho y completo en Dios, en Cristo. Pero eso es aplicado a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros se activa, cuando hacemos ciertas decisiones. Por ejemplo, la Escritura dice que fuimos perdonados en Cristo. Si alguien lo mira y lo toma literalmente, ¿para qué vas a pedir perdón si ya fuiste perdonado? ¿Sí? Sin embargo, dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aunque en Cristo ya hemos sido perdonados, nosotros cargamos los pecados que cometemos en nuestra vida natural hasta que los confesamos y nos arrepentimos y el pecado entonces, el perdón de Cristo se activa. Entonces, dice el libro de Colosenses que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todos nosotros, mira, todos nosotros estábamos en Cristo, en su cuerpo, ¿verdad? Y en su cuerpo fuimos a la cruz y todo y morimos, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pero en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, nosotros llegamos a estar en el reino de las tinieblas. Y fuimos el día que hicimos la decisión, porque esas decisiones activan los procesos divinos, ese día fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora, una persona puede estar, una persona escogida, una persona que ha sido predestinada en la eternidad y que estuvo en Cristo, en su cuerpo, etcétera, puede pasar toda su vida en las tinieblas y un día ocurre esto. Para que tú salgas de las tinieblas, evidentemente tienes que ser despertado, pero además tienes que tomar una decisión. Y cuando tomaste la decisión, te sacan del reino de las tinieblas por el bautismo y te trasladan al reino de su amado Hijo. No hay contradicción en esto, ninguna contradicción. Eh, lo que pasa, lo que pasa es que la activación de los procesos que Cristo consiguió en la cruz requiere que nosotros en nuestra conciencia natural las tomemos decisiones y esas decisiones activan que Cristo hizo, consiguió para nosotros. Ahora, es distinto decir que estábamos en las tinieblas a decir que somos tinieblas. Estábamos cautivos en el reino de Satanás, pero no somos tinieblas, somos luz, siempre lo hemos sido, pero estábamos cautivos, cegados por las vendas que el diablo puso sobre nosotros, para que nosotros, dice, para que no les resplandezca la luz de la gloria del Señor. Esa es obra del diablo. Y nos mantuvo así hasta que un día vino el Señor y nos alumbró y entonces entendimos y entonces tomamos las decisiones que debíamos tomar y lo que Cristo hizo en la cruz se activó en nosotros. Ahora, eso de ninguna forma niega el hecho de que estuvimos en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, mientras que Él estaba aquí. Más adelante vamos a ver la importancia del cuerpo de Cristo, su cuerpo de carne. ¿Por qué es tan importante su cuerpo de carne? Pero entendamos eso entonces, que todo lo que ocurrió en la cruz y todo lo que consiguió el Señor se activa en nuestra vida cuando tomamos las decisiones correspondientes. Ahora,
Eh, obviamente que en la eternidad pasada teníamos un cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Fuimos engendrados por Dios en la eternidad, fuimos engendrados como espíritus, hijos de Dios, éramos parte de su familia, la familia de Dios, teníamos un cuerpo espiritual eh, con las características quizá de este mismo cuerpo natural, porque Dios nos hizo, ¿verdad? Todo lo que vemos, todo lo que vemos de las visiones que hay en el cielo, de las cosas celestiales, es precisamente que los ángeles tienen rostro, tienen manos, tienen pies, bueno, algunos tienen alas, pero tienen una forma corpórea, una forma eh, como nosotros somos. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, estaba hablando de algo muy concreto. Entonces, el mundo celestial, en la inmanencia del mundo celestial, todo tiene cuerpo, forma, volumen, eh, es tangible por los sentidos espirituales. Teníamos un cuerpo espiritual. Estamos hablando de cómo era nuestra existencia en el pasado, en la dimensión espiritual, en nuestra preexistencia. Ahora, quedamos en el punto 6, que era fuimos enseñados por el Padre. Eso ya lo hablamos con cierta extensión. Y vamos al punto 7, que es fuimos elegidos y predestinados por el Padre. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La conjugación de los verbos es muy importante, ¿sí? Aquí tenemos verbos conjugados en tiempo pasado y verbos conjugados en tiempo presente y futuro. Bien, entonces aquí los que antes conoció, nosotros fuimos conocidos por Él y ya vimos esta parte en otro aspecto, el tema de conocer. Fuimos conocidos, tuvimos una relación íntima, Él tuvo una relación íntima con nosotros, una relación de amor y nos predestinó. Fíjense que esa predestinación, eh, en realidad Dios nos predestinó para varios tiempos. Primero nos predestinó para que en la eternidad pasada fuéramos espíritus, hijos de Dios. ¿Por qué llegamos a ser espíritus, hijos de Dios? Por la predestinación de Dios. Dios determinó que en nuestra primera etapa de existencia, en la preexistencia nuestra, nosotros fuéramos espíritus, espíritus sin relación con la naturaleza humana. También nos predestinó para que fuésemos hechos humanos en una segunda etapa, que es la que actualmente vivimos. Nos predestinó para la tercera etapa, que es ser semejantes a su Hijo, ser hechos semejantes a su Hijo. Dice el libro de Juan, aún no, no somos lo que vamos a llegar a ser. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Si bien nos vamos pareciendo a Cristo a causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero nuestra verdadera expresión será en el futuro. Mira, hay un pasaje en el libro de Romanos que dice que la creación entera aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Observa la expresión, la manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa. Pensemos en Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús,
se manifestó gloriosamente? No, primera pregunta. Cuando estuvo Jesucristo aquí en la tierra, ¿se manifestó como el Hijo de Dios? Él vino a expresar al Padre, ¿no es cierto? Sí, él vino a mostrar al Dice, Padre, de manera que se manifestó de alguna forma. No era un humano común. claro, pero dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero hablo de su manifestación cuando él estuvo acá en su cuerpo de carne. Se manifestó, Sí, se manifestó. Pero cuando subió a la montaña con sus 3 discípulos, se manifestó gloriosamente y vimos su gloria, dice Juan, ¿no es cierto? Entonces, hay niveles de manifestación. Él se manifestó, pero no gloriosamente. Pero cuando subió a la montaña, ellos vieron un nivel de la gloria y no era el máximo nivel de la gloria. Cuando Juan lo ve en Apocalipsis, lo ve y casi que no lo reconoce. Dice uno semejante al Hijo de Dios. Semejante. Porque está más glorificado. Entonces, la manifestación, cuando Él se manifieste en gloria y majestad, la Biblia habla de eso en tiempo futuro. En el cielo está manifestado en gloria y majestad, pero aquí en la tierra todavía no ha sido manifestado en gloria y majestad. Los hombres no han visto todavía su gloria y su majestad aquí en la tierra. Por tanto, todavía Él no se manifiesta. Y Juan dice, cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, nuestra manifestación gloriosa todavía no ocurre. Es decir, la creación, hoy día hay millones de hijos de Dios en la tierra, pero la creación todavía sigue gimiendo, porque aunque estamos acá en la tierra y manifestamos a Dios en cierto nivel, todavía no lo podemos manifestar gloriosamente. Todavía no es el tiempo de nuestra manifestación gloriosa. ¿Cuándo es el tiempo de nuestra manifestación gloriosa? El milenio. En el milenio estaremos glorificados. Y aunque no viviremos aquí en la tierra, nos manifestaremos acá en la tierra en misiones, en cosas que serán asignadas a nosotros. Pero hoy tenemos un nivel de gloria y a veces, de acuerdo a nuestra comunión con el Señor, a nuestra sensibilidad al Espíritu, al tipo de relación que tenemos con el Señor, a veces esa gloria casi que es visible. Hay gente que ve como luminosidad alrededor de los siervos y las siervas del Señor en ciertos momentos. En ciertos momentos se ve como ese brillo, un brillo especial, un brillo que no es la luz natural, ¿verdad? Siempre decimos que cuando los cristianos entran a descender espiritualmente, entran a estar mal emocionalmente y espiritualmente, se oscurecen. Es como que el rostro se les oscurece. Nos acostumbramos al brillo del rostro de nuestros hermanos, que no es por Nivea, ¿no es cierto? Que Nivea como le quedó, dice, que no es por Nivea, ni por la crema lechuga, ni nada, no me acuerdo de otros nombres, Cicatricure, no sé, pero eh, no es por las cremas, sino que es por el espíritu, el brillo del espíritu, es un nivel de gloria. Luego hay otro nivel, a veces dentro de nuestra propia vida, administrando, hay gente que ve, que salen rayos de tus manos, ve luminosidades y cosas alrededor nuestro, y son manifestaciones de la gloria del Señor, pero no es la manifestación gloriosa que vamos a tener. Entonces, nosotros
fuimos elegidos y predestinados. Y en la primera etapa de predestinación éramos espíritus, espíritus en comunión con nuestro Padre Celestial y estábamos en Cristo. Éramos individuos, pero a la vez éramos corporativos, estábamos en Cristo. En la segunda etapa, cuando fuimos introducidos a la tierra, en Adán, ahora estábamos en nuestra etapa terrenal. Conversábamos ayer, me parece, con mi esposa, algo que es muy importante e interesante. Mira, mucha gente que ha muerto y luego volvió, ha tenido una muerte clínica y tuvo toda la experiencia de salir, entrar por el túnel, entrar al, ¿cierto? Ver a lo que la gente llama el ser de luz al fondo del túnel, ser recibido, la bienvenida y tener experiencias celestiales. Mucha gente dice que cuando salen del cuerpo es como que se amplifica su capacidad de aprender, de entender, entienden tantas cosas que después no las pueden, es como que cuando vuelven al cuerpo, vuelven a la limitación. Al salir del cuerpo es como que el espíritu eh, pierde limitaciones y gana expansión y entiende y sabe y experimenta y aprende rapidísimo. Bueno, es que estamos en un cuerpo y el cuerpo natural limita al espíritu, limita a nuestro espíritu. Nuestro espíritu, si bien es cierto, es poderoso, está lleno de cosas grandiosas de parte del Señor, igualmente, dentro de todo su poder, dentro de toda su manifestación tan maravillosa, está limitado. Está limitado por el cuerpo natural. Un día no lo estará. El espíritu tendrá el alma y el cuerpo, pero glorificados y no habrá limitación al espíritu. Y ese día será el día de nuestra manifestación gloriosa. ¿Qué vieron los discípulos en el monte de la transfiguración? Simplemente Jesús sacó su espíritu hacia afuera y era brillante, impresionante, maravilloso, ¿verdad? Eh, bueno, eso pasa si tu espíritu sale. Tu espíritu es extraordinario, tu espíritu es sobrenatural, tu espíritu es luminoso, tu espíritu es brillante, es glorioso, pero está limitado por el cuerpo natural, porque en esta etapa así es como tiene que funcionar. En la próxima etapa no tendrá límites porque estará en un cuerpo glorificado con un alma glorificada. Entonces ahí no habrá limitación. Muy bien. Entonces fuimos predestinados por el Padre Celestial. Entonces la, en todas las etapas de nuestra existencia, en la preexistencia, en la terrenalidad, aquí mientras que vivimos, y en la gloria futura. Todo eso fue predestinado por el Padre. Nosotros somos seres predestinados. Toda nuestra ruta está señalada, diseñada y determinada por el Señor. En punto número 8, se nos dio la gracia en la eternidad. Se nos dio la gracia de Dios en la eternidad. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí está el tiempo en que nos fue dada la gracia. Dice, no, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. La gracia nos fue conferida, nos fue dada. ¿Teníamos gracia en nuestra preexistencia cuando éramos solamente espíritus?
Claro que sí. Siempre la tuvimos, pero se ha manifestado y hoy la vivimos potentemente. Hoy, ¿verdad? Dada y manifestada. Estaba en nosotros todo el tiempo, se ha manifestado mayormente ahora en nuestra salvación, en nuestra transformación, en nuestro servicio al Señor. Pero esa gracia la recibimos en la eternidad. Número 9. Estamos hablando de nuestra existencia, nuestra preexistencia. Asistimos a la creación del mundo. ¿Sabía usted que cuando el planeta Tierra estaba siendo formado por Dios, usted y yo estábamos observando y aplaudiendo? Nosotros éramos parte de, no estábamos, nosotros no lo estábamos haciendo, lo estaba haciendo Dios. Fue una obra de Él. Pero nosotros asistimos a ese espectáculo, a esa maravilla de la creación de Dios. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú? Le pregunta Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? ¿Usted qué me diría? Usted pregúntele a una persona de la calle. Acá estamos haciendo una entrevista para Radio y CCM, ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde estaba usted cuando Dios estaba creando la tierra? Los creyentes, porque los inconversos te dirán, no, la tierra se hizo por el Big Bang y no sé qué historia, pero los creyentes, ¿dónde estaba usted, hermano, cuando Dios se crea la tierra? El hermano te dirá, no, 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 todavía no existía. Estamos hablando de mucho tiempo. Yo tengo 40 años, ¿sí? Tú pregúntale a todo el mundo y todo el mundo te va a decir, no existía. Yo no estaba ni en planes todavía. Así te van a decir, ¿verdad? Bueno, pero la Biblia dice otra cosa. Dios le empieza a preguntar a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios le está preguntando a Job, le está haciendo preguntas muy difíciles que Job no le puede responder. A todas estas preguntas Job le respondería, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero Dios mismo le responde, y no es Job el que responde, sino Dios. Dios le está preguntando y luego él mismo le responde y le dice, el versículo 21, tú lo sabes, tú lo sabes, todo lo que te estoy preguntando, tú lo sabes. Y Job dirá, pero ¿de dónde lo sé? Si no lo sé, no lo sé. ¿De dónde lo sé? ¿Por qué Dios dice que lo sé si no lo sé? ¿Sí? Porque lo sabes. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Usted sabe cómo se hizo el planeta Tierra? ¿Usted sabe cómo se hizo el planeta Tierra? No, pero Dios dice que usted lo sabe. ¿Y quién está equivocado? ¿Usted o Dios? Y si usted lo sabe, ¿por qué no lo sabe? Si usted lo sabe, ¿por qué no lo sabe? Ya hemos explicado antes el tema de la kenosis, ¿verdad?
que cuando entramos a este mundo fue desactivado o bloqueado el área de nuestro entendimiento y conocimiento que tuvimos en la etapa preexistente. Todo ese conocimiento que teníamos, todo eso está bloqueado, no destruido, bloqueado, y se va a reactivar en nuestra glorificación. Está bloqueado temporalmente. Mira lo que dice la nueva traducción viviente, el mismo versículo 21, 38, 21. Pero claro que ya conoces todo esto, le dice Dios a Job, pues naciste antes que todo fuera creado, pues naciste antes que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Entonces, sabemos muchísimas cosas, porque quizá vivimos miles de años en nuestra preexistencia y sabemos muchas cosas, fuimos enseñados por el Padre y fuimos discipulados por el Padre, así que imagínate el conocimiento que tenemos adentro, pero está temporalmente inactivo, no tenemos acceso a él, pero lo vamos a tener. Amén. Muy bien, el versículo número 10. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo, nos bendijo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Cuándo fue? En dos tiempos, en la eternidad pasada y luego que Cristo ascendió a los cielos. Cuando Cristo ascendió a los cielos y tomó su posición en los lugares celestiales, y nosotros estamos en él, en los lugares celestiales, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa bendición está accesible para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú necesitas ya está. En la eternidad pasada, en los lugares celestiales, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y en el tiempo también fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Entonces, ¿por qué yo no experimento esas bendiciones? ¿Por qué será que no experimento en mi vida cotidiana las bendiciones de las cuales he sido bendecido en los lugares celestiales? Un hombre tuvo una vez tuvo una visión. Dios lo llevó al cielo en una visión y lo llevó a una galpón gigantesco, pero gigantesco, gigantesco, inmenso, interminable era el galpón. Y él entró a caminar por el galpón, lo llevaba un ángel y iba caminando con él. Y en ese galpón habían autos del año 30, 40, 60, 80, sí, del 2000, ropas de modas antiguas que ya pasaron a la historia, muebles antiguos, eh, muchas cosas viejas y cosas nuevas, cosas actuales, digo. O sea, todas esas cosas que digo viejas, no estaban viejas, estaban nuevas, pero eran de otra época, de épocas anteriores, pero están nuevecitas. Y él le preguntó al ángel, ¿por qué hay todo esto acá? Y entonces le respondió el Señor y le dijo, todas estas fueron bendiciones que mis hijos no reclamaron. No las reclamaron. Eran para ellos, pero no las reclamaron.
y están aquí. ¿Habrá bendiciones que no has reclamado todavía? ¿Sí? ¿Podemos reclamar las bendiciones? ¿Podemos reclamar las bendiciones? ¿Sí? Mira, voy a hacer un breve paréntesis acá. Yo no sé quiénes de ustedes diezman y quiénes no diezman, pero ustedes saben que hay un devorador que ataca y destruye la economía de los que no diezmamos y que no diezmamos. Cuando no diezmamos, legalmente le damos derecho al devorador para que robe, destruya nuestras bendiciones y bloquee bendiciones que tienen que venir. Entonces el diezmo es como un seguro financiero, un seguro que nos da la garantía de que Dios nos dará, ¿sí? El diezmo. Cuando tú diezmas, tú, Dios te da una economía saludable. Hay una diferencia entre sanidad económica y salud económica. La sanidad económica es cuando nuestra economía está enferma y necesitamos milagros para que Dios de alguna forma nos haga salir del paso. Entonces necesitamos ser sanados económicamente. Pero la salud económica es un estado de salud, un estado. Y en ese estado tú no necesitas milagros. También vienen, pero no necesitas milagros para llegar a pagar tus cuentas a fin de mes. Porque Dios te da, vives una vida tranquila económicamente hablando, ¿no es cierto? Yo sé que hay etapas de pruebas. Todos nosotros somos probados y la parte económica también es un área que Dios prueba. Pero no podemos vivir todo el tiempo en pruebas. Las pruebas tienen un principio y un final. Cuando vemos que hay situaciones económicas que se prolongan y se prolongan y se prolongan en el tiempo, tenemos que parar y decir, algo pasa aquí. Revisar nuestra vida. ¿Estoy siendo fiel con el Señor? Si estoy siendo fiel con el Señor en mis diezmos, mis ofrendas, eso es como por decirlo de alguna manera, eso es el mayor argumento que tú tienes para reclamar la bendición del Señor. Es posible que haya situaciones del pasado, de gente de ancestros, ¿no es cierto?, que cometieron faltas y que por causa de eso tenemos un problema económico hoy día y eso se resuelve en el trono de Dios. Las maldiciones y todas esas cosas ancestrales, la iniquidad. Así que tenemos solución para las cosas. Ahora, una vez que tienes solucionado el tema de no hay problema para atrás en tus ancestros, eres un diezmador, una diezmadora fiel, Dios te va a bendecir, lo ha prometido, ¿verdad? Pero meditado estos días en el pasaje cuando el Señor dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, pruébenme. Nos parecería estar irrespetuoso probar a Dios. Pero probar a Dios en este caso tiene que ver con reclamar lo que es nuestro, lo que nos corresponde. Escuché el testimonio, creo que este testimonio lo dieron los hermanos Hunter, de un misionero que su hija estaba muriendo, 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 y ellos oraron a Dios y no había ninguna solución médica. Y ellos oraron a Dios y dijeron, Señor, aquí estamos delante de ti, hemos sido diezmadores fieles. Por lo tanto, te reclamamos la sanidad de nuestra hija, porque no aceptamos esta maldición ni ninguna obra del devorador y reclamamos la sanidad. Y la chica fue sanada milagrosamente. Entonces, reclama tus bendiciones, pero alinea tu vida económica con Dios. Sé un diezmador constante. Cuando digo constante, digo mes a mes, mes a mes,
mes a mes. Esa fidelidad tuya con tus diezmos y con tus ofrendas y con lo que el Señor te pida, eso garantiza tu salud económica. También cuando necesites milagros, también vendrán. Pero mientras más salud económica tienes, menos milagros necesitas, ¿verdad? ¿Qué prefieres tú? ¿Estar todo el tiempo necesitando milagros económicos para llegar o tener una salud donde no necesitas los milagros? Es como la salud física. ¿Cuándo necesitamos milagros en nuestra salud física? Cuando estamos enfermitos, ¿verdad? Pero el que está sano no necesita milagros de Dios para su salud, porque tiene otra condición. Entonces, en lo económico, el Señor quiere que vivamos vidas saludables económicamente, vidas saludables económicamente. Por eso hay enseñanza en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Dad y se os dará, medida apretada, rebosando, Y el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios acerca de el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que aprender y practicar. Ahora estoy pensando que escribí un libro que se llama La bendición económica, que lo puedes leer, no es tan extenso, pero te va a hacer bien, te va a ayudar a entender más cabalmente esto que estamos hablando. Muy bien, eh, pero volviendo al tema de la bendición en los lugares celestiales. En los lugares celestiales están todas las bendiciones que necesitamos para vivir vidas victoriosas contra el pecado, contra la carne, contra el diablo, para tener victoria sobre todos nuestros enemigos espirituales. Y también están las bendiciones que necesitamos para la vida terrenal. Todo está provisto delante del Señor. Esto es lo que John Hicho llama la cuarta dimensión, la cuarta dimensión, ¿no? La dimensión espiritual. Número 11, en nuestra preexistencia recibimos herencia. Dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestra herencia espiritual. ¿Cuándo es que tenemos herencia? ¿Cuándo nos es dada la herencia? ¿Cuándo heredas tú? ¿Cuándo recibes la platita? Cuando fallece el heredante. Ah, pero aquí nos dieron la herencia en la eternidad. Ya la tenemos. Nos dieron todo, ¿sí? Y entonces somos herederos. Somos herederos juntamente con Cristo. Eso dice la Escritura. Somos herederos juntamente con Cristo. Entonces, todo, todo, todo. Y por eso Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 1, todo es vuestro. Todo es de ustedes. Sea la vida, sea la muerte, sea lo alto, sea lo profundo, sean ángeles, todo, 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 todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, todo nos pertenece. Tú eres dueño de todo, ¿sí? Ahora, entre tanto que el heredero es niño, está sujeto, ¿no es cierto?, a cuidadores. Eh, estamos en esa etapa. El Señor, uno de los trabajos del Espíritu Santo es ser el que nos guía, nos enseña cómo utilizar la herencia. Porque si fuera por nosotros, amados, ¿sí? La autoridad que tenemos, si la pudiéramos usar eh,
a nuestro propio arbitrio, mira, ¿sabes cuántas cabezas volarían, no es cierto? Porque a esta no la soporto, a este no, y seríamos tan parciales que bendeciríamos a unos y destruiríamos a otros. Menos mal, ¿no es cierto?, que estamos bajo la soberanía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña y nos guía, y si somos obedientes, vemos milagros, vemos cosas sobrenaturales, y la gloria es del Señor, y la sabiduría también es del Señor. Pero la herencia es nuestra, ya la tenemos, ya la tenemos. Somos como, de alguna forma, somos como el, el adolescente que todavía no puede utilizar, todavía no tiene mayoría de edad y no tiene, o sea, su padre es el hombre más rico de la tierra, pero él todavía no puede, hasta que tenga, hasta que sea mayor de edad, según las leyes de la tierra, ¿verdad? Y aún siendo mayor de edad, su padre está ahí y le permite hasta cierto grado. Pero él es el hijo del hombre más rico de la tierra. Entonces, nosotros tenemos una herencia gigantesca, inimaginable. eh, el universo entero es nuestro, todo. Pablo dice todo, 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 todo. Cuando dice todo, es todo. ¿Amén? Vamos a ver una nueva sección aquí mismo estamos hablando de nuestra preexistencia. El punto D. Hemos visto en el punto A, vimos la eternidad y el tiempo. En el punto B, engendrados o creados. El punto C, nuestro estado original como espíritu. Y vemos la sección D, en Cristo. Ese es el título, en Cristo. Número 1. Todos los procesos que hemos vivido en la eternidad, desde nuestro engendramiento por Dios hasta nuestra encarnación, fueron en Cristo. Todos los procesos que hemos vivido en la eternidad, desde nuestro engendramiento por Dios, por el Padre, ¿no es cierto?, hasta nuestra encarnación, fueron en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observa, todo fue en Cristo, en Cristo, en Cristo. Número 2. En la eternidad pasada fuimos parte de Cristo. Fuimos integrados a Él desde el inicio de nuestra existencia. En la eternidad pasada fuimos parte del Cristo. Fuimos integrados a Él desde el inicio de nuestra existencia. Fuimos escogidos en Él, fuimos predestinados en Él, nacimos en Él, recibimos herencia en Él, recibimos la gracia en Él, todo en Cristo. ¿Sí? Porque Él siempre fue el Cristo corporativo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de dos términos. Número 3, corporatividad e individualidad. Corporatividad e individualidad son dos realidades que vivimos y experimentamos en la eternidad pasada. Esto es toda una frase, ¿sí? Corporatividad e individualidad son dos realidades que vivimos y experimentamos en la eternidad pasada, que las experimentamos hoy
y las experimentaremos por toda la eternidad. Corporatividad e individualidad. Mira, corporatividad es nuestra relación en Cristo con Él y con todos los que están en Él. Corporatividad. Desde el inicio de nuestra existencia, hemos existido en forma corporativa en Cristo. Tú puedes entender, por ejemplo, la corporatividad en tu propia experiencia. Tú tienes una familia, eres parte de una familia, vives con una familia. Cuando nosotros nacemos, somos hijos pequeños, somos una corporatividad, papá, mamá, yo, mis hermanos, o mis hermanos y yo. Una corporatividad. Entonces, nos sentimos una corporatividad, somos todos una unidad, somos una familia. También somos individuos, pero somos una familia. Y esa es la corporatividad. En Cristo somos un corporativo, un colectivo, ¿sí? Eh, mira, nosotros entendemos la corporatividad en Adán porque en Adán fuimos soplados, estábamos todos dentro de él y entendemos esa corporatividad. Pero Cristo es anterior a Adán, anterior a Adán. En realidad, Adán empezó hace 6.000 años atrás. Cristo es eterno, ¿verdad? Hacia atrás. Como cuerpo espiritual, Cristo existe desde que la deidad comenzó a extenderse y a crear lo que está hecho, a crear el mundo espiritual. Cuando, cuando empieza la creación, empieza Cristo. Hemos hablado de eso en el último congreso, ¿sí? La deidad es anterior, eternamente anterior a todo lo creado, pero hubo un momento en que todo comenzó a ser creado. Y cuando todo empezó a ser creado, lo primero que sucedió fuera de la normalidad era la existencia de la Trinidad. Entonces, de pronto, el Hijo toma el rol de Cristo y como Cristo empieza a crear todas las cosas, hasta el día de hoy, ese rol es el principal rol del Hijo en la creación. Ahora, eh, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, nos introdujo, cuando el Padre nos engendra, nos introduce en el Cristo eterno, en el Cristo celestial, en el Cristo glorioso. Y nuestra relación corporativa con Cristo es pura, perfecta, eterna. Siempre, desde el que comenzó nuestra existencia, hemos estado en Él. Nunca hemos dejado de estar en Él. Aun cuando andamos perdidos en el pecado, nuestro espíritu estaba en Él. ¿Qué es lo que estaba perdido de nosotros? Nuestra humanidad, nuestra segunda naturaleza. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero nuestro espíritu estuvo siempre en Él. Ahora, tenemos que diferenciar tres tiempos de la corporatividad, de nuestra corporatividad en Cristo. Tenemos que diferenciar tres tiempos de nuestra corporatividad en Cristo. El primer tiempo ocurrió en la eternidad, en la dimensión espiritual, donde vivíamos como espíritus puros. No éramos humanos, no teníamos cuerpo de carne, éramos espíritus con cuerpo espiritual. Y en esa primer tiempo estuvimos en Cristo todo el tiempo. Fuimos esa familia, esa unidad, esa corporatividad siempre perfecta, sin grietas, sin
sin pecado, sin ningún defecto, sin problemas, ¿sí? En una perfecta armonía, en esa relación espiritual con Cristo y con nuestros hermanos, porque éramos millones, millones, millones de hermanos, espíritus que estábamos siendo parte de este Cristo corporativo en la eternidad. El segundo tiempo de nuestra corporatividad en Cristo ocurre cuando el Hijo se encarna. Cuando el Hijo se encarna y nos introduce en Él, introduce nuestra naturaleza humana en Él, para redimir nuestras personas humanas. Ya nuestro espíritu estaba en Él, ahora Él introduce nuestra naturaleza humana en su cuerpo. En este segundo tiempo, el Hijo nos incorpora como hombres en su cuerpo humano y realiza la redención por nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sí? Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Tú estabas siendo circuncidado, lo dijimos hace un rato, cuando Cristo estaba siendo circuncidado. Estabas en el cuerpo de Cristo. Tú, yo, todos los que somos del Señor, estábamos siendo circuncidados en el momento en que Él estaba siendo circuncidado. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El día de la cruz, no solamente Cristo estaba siendo crucificado, sino todos los que están en él estaban siendo crucificados con él. Y nuestro viejo hombre estaba siendo crucificado con Cristo. Entonces, en esta segunda fase, en este segundo tiempo, Él nos introduce para redimirnos y para crear un nuevo hombre, un nuevo hombre. Por eso, en este tiempo, Él es llamado el nuevo hombre en esta dimensión corporativa. Él es llamado el nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Pero ahora, en Cristo Jesús, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es el nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo. El nuevo hombre es Cristo, ¿sí?
Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 5, Pablo dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eh, Cristo es el nuevo hombre. Y por estar en Cristo, nosotros somos llamados nueva creación. Él es el nuevo hombre y nosotros somos llamados nueva creación. Porque nuestra salvación es la salvación de la naturaleza humana, la cual comienza a ser recreada en el nuevo nacimiento, culminando el proceso en nuestra resurrección final. ¿Sí? En Gálatas 6:15, Pablo dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sí? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Y segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que en lo corporativo, primero estuvimos en Cristo en la eternidad como espíritus puros. Ahora en el tiempo, en esta dimensión, en esta etapa, estamos en Cristo, hemos sido recreados en el cuerpo de Cristo, en su naturaleza humana, y en nuestra propia naturaleza humana ha sido redimida, rescatada, renacida, recreada en Cristo. Por eso Él es llamado el nuevo hombre y nosotros somos llamados nueva criatura o nueva creación. En el tercer tiempo, el que viene, este tercer tiempo será en la eternidad futura, en la que como hombres glorificados integraremos al Cristo eterno. En la tercera etapa seremos parte del Cristo eterno. Ya fuimos parte del Cristo preexistente y ya hemos sido parte del Cristo encarnado, pero ahora seremos parte del Cristo glorificado, Cristo eterno. ¿Sí? Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que la corporatividad sigue, no termina. ¿Sí? Mira, primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas estas expresiones tienen que ver con la corporatividad, con que somos parte del Cristo. Lo hemos sido, lo somos y lo seremos. Ahora, la individualidad es la otra dimensión en la que vivimos. Vivimos la corporatividad y vivimos la individualidad. Y esto se refiere a nuestra identidad personal. Como parte de una familia, tú tienes una familia, tienes una identidad familiar. Tú eres parte de la familia Venegas, de la familia Martínez, de la familia Pérez, ¿sí? Y esto lo vemos más cuando somos niños. Cuando somos niños y vivimos todos en la misma casa, papá, mamá y los hermanos, se da la corporatividad más bonita, ¿no es cierto? Después ya los adultos se pelean, ¿no? Y a veces las peleas entre hermanos son peores que los rencores. Pero cuando niños, papá, mamá, los hermanos, todos viven en una casa.
es una corporatividad, es una unidad que se llama familia, es un colectivo que se llama familia, así como hay un colectivo que se llama Cristo. Hay un hombre corporativo que se llama Cristo. Así hay eh, un, un ente corporativo que se llama familia, constituido por 5, 4, algunos, como yo, éramos 13, ¿cierto? Un familión, como diríamos, ¿no es cierto? Pero era un corporativo. Pero a la vez, cada uno de nosotros tenía un nombre, teníamos una individualidad. Aún dentro del corporativo teníamos una individualidad. Y cuando íbamos afuera con la gente teníamos una individualidad. Entonces vivimos siempre dos realidades, la corporatividad y la individualidad. La individualidad tiene que ver con nuestra identidad personal. La corporatividad tiene que ver con nuestra identidad grupal, familiar. Nuestra nuestra identidad individual, te llamas María, te llamas Juan, te llamas Luis, te llamas Jacinto, en fin, el nombre que sea, ¿cierto? Tu individualidad, tu identidad individual. Tu individualidad corporativa te llamas Cristo. ¿Cómo te llamas? En tu individualidad corporativa, Cristo. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, nosotros somos como pequeños Cristos. ¿Escuchaste esa expresión? Como pequeños Cristos. No, no hay pequeños Cristos. Hay Cristo nomás. ¿Sí? Tú eres Cristo en la tierra. Por eso el Señor le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia, a los hermanos. Pero Jesús le dijo, me estás persiguiendo a mí. Ellos son yo, son mi cuerpo, soy yo. Mira, ¿tú sabes qué es esto? ¿Quién es este? No de quién, sino quién es este a quien estoy tocando. ¿Sí? Estoy tocando a David. ¿Sí o no? Y acá, ¿a quién estoy tocando? A David. Y acá, ¿a quién estoy tocando? A David. Todo entero es David. ¿Sí? Así es Cristo. Tú eres su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Entonces, esa es la identidad corporativa. La identidad individual, te llamas María Pérez, Juan Pachuca, en fin, lo que sea. Pero eh, tenemos esas dos realidades. ¿Amén? Muy bien. Hablemos de la familia de Dios. Punto E. La familia de Dios. Y aquí vamos a hablar un poco, para hablar de la familia de Dios, vamos a hablar de un tema que hemos hablado en otros momentos, que es la trascendencia y la inmanencia de Dios. Cuando nada existía y solo existía Dios, no había ni trascendencia ni inmanencia. Solo Dios, la deidad, la Trinidad, en perfecta y eterna armonía. De pronto Dios decide crear, lanza su plan, el que había determinado en su propósito, y empieza la creación. Y la creación trae una nueva realidad. La realidad esencial y original es Dios, pero la creación abre un capítulo con una nueva realidad. Esa nueva realidad es el universo espiritual. Dios crea el universo espiritual.
Y dentro de ese universo espiritual, crea los seres espirituales. Crea a los ángeles, engendra a sus hijos, nosotros, y todo lo que funciona y existe en las dimensiones espirituales. Y luego crea una segunda realidad que es el mundo material, el universo material, el cosmos, los planetas, las galaxias, y dentro de ellos la Tierra. Entonces ahora hay tres realidades: Dios, la deidad, la realidad espiritual y la realidad material. Tres realidades. La primera realidad, que es Dios, ¿sí?, es exclusiva, pero las otras dos, la espiritual y la material, están interconectadas. El mundo espiritual está interconectado con el mundo material o el cosmos. Los cielos están interconectados con el cosmos. Pero la realidad de Dios es exclusiva, única, intocada, intocable. Entonces siempre yo diré que, para ejemplificar un poco lo que es la inmanencia y la trascendencia, como nosotros nacimos en el tiempo y el espacio, y toda nuestra cosmovisión y nuestras conceptualizaciones tienen que ver con el hábitat en el cual nacimos, fuimos improntados, y no podemos entenderlo de otra forma, tenemos que poner ejemplos. Entonces, si hagamos un círculo, ¿sí?, mental. En ese círculo está toda la creación, todo, la creación material y la creación espiritual, todo lo que Dios crea. ¿Hay algo más allá de lo que Dios, más allá de la creación? Donde termina la creación, aunque la creación es gigantesca, es a ver, increíblemente gigante el cosmos y las dimensiones espirituales, tenemos ni idea del alcance. No son infinitas, tienen un final, tienen un final. Hay un lugar donde termina el cosmos y hay un lugar donde terminan los cielos. Y no es la cima del cielo, como dijo Montaner, ¿cierto? Es más allá, ¿sí? Donde termina el cielo, donde termina el tercer cielo, más allá, y donde todo termina, está Dios. Y a eso le llamamos trascendencia. Y esa dimensión no tiene ninguna, a ver, esta dimensión en la que vivimos, sea el mundo espiritual o el mundo material, no toca a Dios. Dios existe libre, independiente, completamente. Hay versículos, muchos versículos de la Biblia, pero me recuerdo en este momento algo que dijo David, también lo dijo Salomón: los cielos de los cielos no te pueden contener. Tú existes más allá de los cielos. Si los cielos tienen otro cielo, más allá de los cielos existes tú. Los rabinos judíos, algunos de ellos dicen que hay 7 cielos, y si hubiera 7 cielos, más allá de todos los cielos que haya, está Dios. No lo pueden contener. La creación no puede contener a Dios. Dios existe más allá de la creación, en una existencia, eh, en una existencia eterna, donde nadie tiene acceso, no tenemos acceso a esa dimensión. Nunca, nadie tendrá acceso a esa dimensión. Esa es la dimensión exclusiva de Dios. La trascendencia es la dimensión exclusiva de Dios, ¿sí? La palabra trascendencia significa ascender más allá o sobrepasar, exceder los límites.
A eso se refiere con la trascendencia. Ascender más allá, sobrepasar, exceder los límites. Cuando nosotros decimos que Dios es trascendente, nos referimos a que Él está totalmente por encima de todo lo creado. No está sujeto a ninguna limitación. Él es absolutamente libre y existe más allá de todo lo que hay que Él mismo creó. Por lo tanto, Dios es más grande que la creación. Imagínate la dimensión de Dios. Él es más grande. Pablo dice, en Él estamos y existimos y nos movemos y somos. Entonces, toda la creación está dentro de Dios. Dios es más grande que la creación. Trasciende la creación. Sobrepasa la creación. Muy bien. Eh, Muy bien. Dios es trascendente, al menos en dos sentidos. Él es trascendente al menos en dos sentidos. Primero, ontológicamente. Ontológicamente tiene que ver con el origen de las cosas. La ontología tiene que ver con el origen de las cosas. Ontológicamente, el ser de Dios es completamente distinto a todos los seres que Él creó, aunque nos hizo a su semejanza. Él es completamente otro. Su ser, aunque Él nos dio existencia, su ser, su naturaleza es absolutamente distinto a nosotros en la trascendencia. Los místicos hablan de el, el otro, el completamente otro, y tienen un término que se llama otredad, la otredad de Dios, que Él es infinitamente el otro. Tú puedes encontrar semejanza entre nosotros, los que hemos sido creados, pero con Él, en su trascendencia, no hay ninguna semejanza. No hay ninguna. Todas las semejanzas que tenemos con Dios son en la inmanencia. En la trascendencia, Él es el absolutamente otro. Eh, Pablo dice en 1 Timoteo 6, 15 y 16, el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Esta expresión, habita en luz inaccesible, se refiere a la trascendencia. Inaccesible significa que nadie tiene acceso. Nadie. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines. Nadie tiene acceso. Cuando nosotros vemos esos cuadros del cielo donde está el trono de Dios y hay querubines, serafines, todo eso es la manifestación de Dios aquí en la inmanencia, en lo que Él creó. Pero Él existe en la trascendencia como Padre, Hijo y Espíritu Santo en completa armonía, paz, amor, unidad, etc. Pero aquí en la inmanencia Él se manifiesta. Eh, yo creo que nosotros podemos entender la diferencia entre existir y manifestarse. En la trascendencia es su existencia. En la inmanencia Él se manifiesta. Existe, está en todo lugar, pero no como en su trascendencia. Todo lo que Él hace en la inmanencia es manifestaciones, manifestación de Él. Él está aquí, su omnipresencia está en todo lugar, pero no está como está en la trascendencia. Allí está en una dimensión y en un tipo de existencia que jamás nosotros conoceremos, ni siquiera imaginamos. Muy bien. Entonces, Dios, entonces existe completamente trascendente fuera de su creación material, de su creación espiritual. Allí existe como deidad en plenitud absoluta.
Nadie ha tenido nunca, nunca acceso a la trascendencia divina, al ser esencial de Dios. Mira, hay un versículo que si no entendemos esto de la trascendencia y de la inmanencia, trascendencia es Dios existiendo fuera de su creación. Inmanencia es Dios existiendo dentro de su creación. Trascendencia, Dios existiendo fuera de su creación. Inmanencia, Dios existiendo dentro de su creación. La gente que no entiende esto, no lo entiende, no puede explicar un pasaje como a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Eso dice Juan. Entonces tú dices, pero Moisés lo vio. ¿Y cómo entonces la Biblia se equivoca? Y dice la Biblia que Dios hablaba con él, con Moisés, cara a cara. Que nunca con ningún otro ser humano habló como habló con Moisés, cara a cara. Entonces, ¿se equivoca la Biblia? ¿Se equivocó Juan? A Dios nadie lo vio jamás. No se equivoca. ¿Qué vio Moisés? No vio al Dios de la trascendencia, no vio el ser íntimo de Dios. Nunca nadie lo verá. Vio la manifestación de Dios en su inmanencia, en su creación. Juan lo vio. Isaías lo vio. ¿Sí? Y sus faldas llenaban el templo y el Señor estaba ahí, así, grande y temible. O sea, varios lo vieron, pero no vieron su ser esencial, porque eso nunca nadie lo verá. Ni lo ve, ni lo vio, ni lo verá. ¿Qué vieron? Vieron a Dios manifestándose de diversas formas en su inmanencia, en la creación. Voy a decir de una forma, para que Dios se manifieste en la creación y el hombre lo pueda ver, Dios tiene que atenuar su gloria. Dios tiene que limitar su gloria. Miren, afuera de tu casa, quizás por el centro de la calle, hay una tubería así gigantesca, grande, donde va el agua que nutre toda tu población. ¿Sí? Entonces, de tu casa sale una cañería de 3/4. 3/4 es la medida de que son conductores. 3/4 es la medida de la cañería que entra a la casa, ¿sí? ¿O no? ¿O es de media? De 3/4. Bien, entra la cañería. Todas las casas tienen una cañería 3/4 que se conecta a la tubería que debe ser, no sé cuánto, 20 metros, no sé cuánto, porque ahí va todo el flujo del agua. Y cada casa toma, entra a la casa lo que entra por 3/4. Ninguna casa podría tener un servicio de agua potable con una tubería de, no sé, de 1 metro. Te estás bañando y el chorro te tiraría al piso, ¿no? Entonces, claro, entra a la casa lo que es adecuado para primero para la vida humana, ¿no es cierto? No hace falta más que un chorro fuerte, pero no tan fuerte. Pero cuando vienen los bomberos, ¿viste? Cuando vienen los bomberos, entonces los bomberos enchufan ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. No la tubería, las mangueras. El bombero enchufa la manguera. ¿Dónde la pone? En el Para grifo. que La boca de En los incendio. grifos. grifo.
grifo, la boca de agua, no sé. Y ahí es así más o menos como de 10 centímetros, 15 centímetros, no sé cuánto es, y el chorro de agua es fuertísimo, pero no es tan fuerte como la tubería que va por el medio de la calle. Pero con esa agua, imagínate bañándote con el chorro de agua del bombero. O me voy a lavar las manos. ¡Pah! Te tira las manos. Voy a lavar a la guagüita. Pobrecita la guagüita. En fin, ¿me entiendes? Entonces tienen que atenuar el flujo de agua para que llegue a tu casa y tú lo puedas manejar. Cuando Dios se manifiesta aún en el tercer cielo, su manifestación en el tercer cielo, que es tan gloriosa, está atenuada. Él en el tercer cielo no se puede manifestar como Él es en su trascendencia. ¿Entendimos esto? ¿Sí? La grandiosidad, el poder, la gloria de Dios, su naturaleza, su forma de existir en la trascendencia es tan potente, pero tan potente que nos destruiría si se manifestara como tal. Entonces, se manifiesta trayendo bendición al tercer cielo, al segundo cielo y a nosotros primer cielo y al universo de una manera atenuada. Igualmente esa manera atenuada es fantástica, fantástica, ¿sí? Más de lo que nosotros podemos pensar y suponer, es grandiosa. Pero su esencia y su poder total nunca lo conoceremos, nunca se podrá manifestar en el universo. Bien, número dos, en la inmanencia, o sea, en la creación, aquí en la inmanencia, Dios tiene una familia. En la inmanencia, Dios tiene una familia en la cual hay un padre y un hijo, con mayúscula padre, que son la base y la esencia de esta familia. En la inmanencia, Dios tiene una familia en la cual hay un padre, mayúscula, y un hijo con mayúscula, que son la base y la esencia de esta familia, coma, y un espíritu, también con mayúscula, que trabaja para conformar plena y completamente la familia de Dios, llamando y regenerando y perfeccionando a los escogidos para este propósito. A ver, repito todo esto, ¿eh? Me interesa que copien esta frase, ¿sí? En la inmanencia Dios tiene una familia en la cual hay un padre y un hijo que son la base y la esencia de esta familia, ¿coma? Y un espíritu, hablo de acá del Espíritu Santo, por lo tanto es con mayúscula, un espíritu que trabaja para conformar plena y completamente la familia de Dios, coma, llamando y regenerando y perfeccionando, llamando y regenerando y perfeccionando a los escogidos para este propósito. La familia de Dios, nosotros existimos en la inmanencia de Dios, en la creación, aquí. En la inmanencia, aquí, Dios es llamado el Padre de los Espíritus, el Padre de los Espíritus. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bien, en la inmanencia, Dios tiene hijos de dos clases.
En la inmanencia Dios tiene hijos de dos clases, hasta ahora. Israel, al cual llama su hijo. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios considera a Israel como su hijo, es su hijo. ¿Se puede decir que los israelitas son hijos de Dios? Claro. Dios tiene su familia, pero su familia es como distintas familias. Una vez hemos hablado que en el cielo hay distintas familias de Dios. Las dispensaciones han generado distintos grupos de salvados y todos ellos tienen una identidad con Dios. Pero específicamente Dios llama a Israel mi hijo, mi hijo. Israel es el hijo de Dios y Dios tiene con él un trato de padre a hijo. El segundo, la segunda clase de hijos es la iglesia. La iglesia. En Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios como humanos. Pero el versículo 12 habla de nuestra preexistencia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya somos engendrados y ahora se nos da la potestad de ser hechos hijos. O sea, ya tenemos la relación de hijos con Dios desde la eternidad y ahora somos hechos hijos por recibirlo, por creer en su nombre, pero en nuestra naturaleza humana. Aquí están los dos aspectos de nuestra relación de hijos con Dios. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bueno, entonces, en la inmanencia y en la eternidad pasada, comenzamos a existir como hijos espíritus de Dios. Luego, acá fuimos traídos a la tierra y aquí caímos, fuimos encarnados primero, pecamos en Adán, caímos, fuimos condenados, pero luego en Cristo fuimos regenerados, salvados, hechos nueva criatura. Y ahora somos también los hijos humanos de Dios. Somos hijos en el espíritu y somos hijos en nuestra naturaleza humana. Cuando en Romanos 8:29 la palabra dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, eh, está hablando de nuestra calidad de hijos, nuestra calidad de hijos y nuestro destino. Esto todavía estamos en formación, todavía no llega a manifestarse plenamente. Juan lo dice, todavía
no llegamos a lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y seremos semejantes a Él y Él será nuestro hermano mayor y nosotros seremos los hermanos de Él. Sí, ya somos hermanos de Él, pero manifestados semejantes a Él todavía no. Somos semejantes a Él en el sentido de la doble naturaleza. Tenemos naturaleza divina y naturaleza humana, como Él, que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Tenemos algunos rasgos de Él y mientras más muere nuestro yo, más rasgos de Él tenemos. ¿Sí? Pero la plenitud de nuestra transformación hará que seamos muy, muy semejantes a Él, parecidos a Él, como hermanos que somos, ¿sí? Hermanos glorificados. Él ya está glorificado. Cuando tú seas glorificado, serás muy semejante a Él. Cuando yo sea glorificado, seré muy semejante al Hijo de Dios. Número 3. La familia de Dios existe desde que Él decidió crear el universo y engendrar sus hijos. La familia de Dios existe desde que Él decidió crear el universo y engendrar sus hijos. Mira, evidentemente Dios creó primero los cielos y luego nos engendró, porque necesitábamos un hábitat para vivir, igual que Adán. Primero creó el paraíso y luego creó a Adán. Entonces creó el entorno en el cual viviría Adán y luego lo creó Adán. Y hizo lo mismo al principio. Primero creó las condiciones, es decir, creó el mundo espiritual. Y luego nos engendró para que viviéramos en ese mundo que había creado. No existimos en el aire, no. Cuando nosotros nacimos en la eternidad, el mundo espiritual ya existía, Dios ya lo había creado. Creó la casa donde viviríamos y luego empezó a engendrar su familia, que somos nosotros. Una vez que los cielos fueron creados, Dios nos generó como sus hijos y ahí vivimos quizá por miles de años, no sabemos cuánto. Bien, número 4. Los espíritus que constituían la familia de Dios en los cielos pasaron por el proceso de encarnación en la tierra. Los espíritus que constituían la familia de Dios en los cielos pasaron por el proceso de encarnación en la tierra y adquirieron la segunda naturaleza, la humana. ¿Para qué nos trajeron aquí a la tierra? Si estábamos bien en la gloria. ¿Para qué? A puro sufrir, dirá alguien, ¿no es cierto? Pero nos trajeron aquí para que adquiriéramos una segunda naturaleza, la naturaleza humana, que también es física. Entonces nosotros hoy día tenemos una relación con todas las dimensiones creadas por Dios. En el tercer cielo vamos como espíritus, en el segundo cielo también, pero en el mundo material acá estamos con cuerpo físico. Así que tú estás en todas las dimensiones y tienes acceso a todas las dimensiones y puedes afectar todas las dimensiones, todas las dimensiones. Y como con tu cuerpo físico tú puedes afectar este mundo y el cosmos entero, si se requiere, ¿no es cierto? Y con tu espíritu tú puedes afectar el mundo espiritual
segundo cielo, tercer cielo, incluso en inframundo, con tu espíritu. De manera entonces que la naturaleza que nos dieron era necesaria por causa de nuestra próxima etapa, donde vamos a gobernar con Cristo sobre todo lo creado, sobre el mundo espiritual, las dimensiones espirituales y también sobre el cosmos. Y entonces necesitaremos cuerpos físicos, obviamente glorificados, pero físicos. El cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo, era como el tuyo, pero glorificado, era como el mío, pero glorificado, indestructible. Nada lo podía dañar, pero podía comer, ¿sí? Se puede tocar, puedes comer, puedes abrazar, pero la diferencia es la gloria que ha hecho indestructibles esos cuerpos. Y con esos cuerpos puedes transportarte así en un instante de una galaxia a otra. Así que supongamos que el Señor te dice, a ver, Jessica, tú vas a ir ahora a la galaxia de Andrómeda a llevar este mensaje. Ella dice, amén. ¡Chum! Ahí estoy, la galaxia de Andrómeda. Acá vengo representando a mi Señor, vengo de la Nueva Jerusalén y traigo este mensaje para ustedes. ¿Sí? Esas cosas van a suceder en nuestra próxima etapa. Quizás te pongan a gobernar unas 5 o 10 galaxias, ¿no? ¿Cuántas galaxias te gustaría gobernar? El universo es fantásticamente grande, pero es inimaginable, ¿no? Eh, alguien dirá, un hermano decía, manito, antes, ¿no? Nosotros éramos chiquitos, pero escuchábamos que el hermano decía, yo, con tal que me vaya al cielo, no importa lo que haga, yo barrería las calles de oro, sería barrendero de las calles de oro, pero que esté en el cielo, ¿no? El hermano era muy humilde, ¿no es cierto? Pero Dios no te va a llevar para barrer las calles de oro. Dios te va a glorificar para etapas con cosas grandiosas. Tú siempre tienes que pensar que estás siendo equipado, preparado aquí para la siguiente etapa. Lo que nosotros vivimos atrás nos equipó para lo que estamos viviendo ahora. Pero todo lo que estamos viviendo ahora nos equipará para el futuro glorioso que tenemos por delante. Estamos siendo entrenados. Entonces, las cosas buenas que te pasan son parte del entrenamiento y las cosas duras que te pasan son parte del entrenamiento. ¿Por qué vamos a aceptar solamente las que son agradables y las que no lo son? ¿Sí? La gente es más formada con lo desagradable que con lo agradable. ¿A quién le gusta hacer gimnasia? ¿A quién de ustedes le gusta hacer gimnasia? ¿Sí? Ahora me doy cuenta, ¿eh? Sí. Mira, tú no ves aquí, pero aquí abajo bajando, bajando acá, unos centímetros más abajo, hay una cosa redondita que está empezando a bajar, pero tiene que ponerse. En mi sueño es que eso esté planito así, pero es un sueño. Pero sin ejercicio, ¿tú crees que lo lograré? No, necesito hacer ejercicio, ¿sí? Abdominales y ejercicio, abdominales y otras cosas, ¿sí? ¿Y a quién le gusta hacer abdominales? ¿A alguien que le gusta hacer abdominales? No conozco a nadie. Todos lo hacen por necesidad, los deportistas lo hacen porque su trabajo tiene que estar bien, ¿no es cierto? Bueno, pero eh, si queremos algo más grande, tenemos que esforzarnos y hacer cosas que no nos gustan.
Ahora, la etapa que viene es tan gloriosa, pero tan extraordinariamente gloriosa, que lo que vivamos acá, lo duro que vivamos acá, y lo vamos a recordar. Es más, lo vamos a agradecer cuando lo recordemos, si es que lo recordamos. Que gracias a que el Señor nos perfeccionó a través de tribulaciones, podemos reinar con Él y hacer las cosas grandes que vamos a hacer. El mismo Hijo de Dios necesitó ser perfeccionado por medio de tribulaciones. ¿Tú crees que podrás ser perfeccionado sin tribulaciones? Si el Hijo de Dios las necesitó para su perfeccionamiento. Ahora, vamos para la próxima etapa de gloria. Entonces, agradece todo, 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 todo. No te quejes, no te quejes, agradece, ¿sí? Y el Señor va a seguir tratando y formando y dándote cada día más peso de gloria. Ese peso de gloria viene en nosotros no porque alguien pone la mano sobre nosotros. Recuerdo que hace unos años atrás estaba el tema peso de gloria. Póngame la mano para que tenga más peso de gloria. El peso de gloria viene por las tribulaciones que soportas. Entonces, aguanta, hazte dura, aguantar y Dios te va a agregar mayor peso de gloria. Miren, tenemos la última clase de la Escuela Antioquía de este año será el próximo, no el próximo, en dos viernes más. El viernes 13, viernes, sí, 13 de diciembre, el viernes 13. El viernes 13 nos vamos a juntar Dios mediante a las 7:30 y vamos a ver nuestra próxima clase. Vamos a hablar muchas cosas sobre la encarnación del Espíritu y nuestro estado actual y por qué hoy nuestro espíritu no puede hacer lo que hacía en la eternidad pasada y lo que hará en la eternidad futura. Vamos a hablar de la relación del cuerpo y el espíritu. Muchas cosas que tenemos que compartir. La próxima clase será la última de este año y con la ayuda del Señor en marzo del año 2025, si el Señor no viene antes, continuaremos con la escuela. Pero no te pierdas la próxima. Está muy, pero muy, pero muy importante. Amén. Vamos a terminar y vamos a dar gracias a Dios. Gracias por todos ustedes que se han conectado para recibir la enseñanza, la palabra del Señor. Que el Señor me los diga, los fortalezca y que todo esto que hablamos quede grabado. Y cuando necesiten este conocimiento, el Señor lo traiga en el recuerdo para que podamos ayudar a otros, incluso para nuestra propia fe. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos has bendecido en este tiempo. Tuvimos un par de horas aquí frente a tu palabra, frente a tu enseñanza, y te agradecemos. Gracias por edificarnos a través de la palabra y el Espíritu. Gracias por alimentarnos con tu palabra que es pan de vida. Gracias por suministrarnos el Espíritu y la gracia sobrenatural. Gracias por conocer todo lo que nos enseñas, aprender, recordar, reaprender y tantas cosas que ocurren dentro de nosotros que nos hacen más fuertes en Cristo. Muchas gracias. Bendice ahora nuestras vidas, que este conocimiento que hemos recibido quede marcado, grabado en nuestro interior y cuando lo necesitemos para nuestra propia fe, lo tengamos accesible. Venga en el recuerdo, venga tu palabra que está adentro, habitando en nuestro interior
cuando lo necesitemos para enseñar a nuestros hermanos, también esté ahí el conocimiento y el recuerdo venga rápido. Que así sea. En todo y por todo te damos gracias. Te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente. Un abrazo grande para cada uno. Muchas, muchas, muchas bendiciones del Señor. Sean grandemente bendecidos. Amén. Amén. Gracias.